This is Sarah and this is my story. Yo nací en California, pero me crié en Puerto Rico. Mis papás me trajeron a Puerto Rico cuando yo tenía 2 años. Me crié en Puerto Rico. Para mí, yo siempre me identifico con ser puertorriqueña, como mi mentalidad siempre ha sido como si hubiese nacido en Puerto Rico. Pues fíjate, era una infancia que aún como adulta a veces como que la extraño porque siempre estuve rodeada de mucha familia. Nosotros venimos de una familia que éramos como en un momento dado vivimos en casa de mi abuela cuando mi papá y mi mamá se separaron, y cuando vivíamos en casa de mi abuela éramos como 15 personas viviendo en una sola casa, en una casa súper pequeña. Es cómico porque mucha gente me ve de que me ven como si yo fuera girly girl, pero de pequeña mi infancia fue corriendo bicicleta, jugando afuera, jugando de esconder, típicos juegos de niños que aquí en Estados Unidos y aún en Puerto Rico ya casi no se ven. Sí tengo imágenes de infancia, por ejemplo, cuando mi mamá me llevaba a California a ver a mi papá. Siempre son memorias bien vivas para mí, porque mi papá es una persona que fue bien importante y es todavía, aunque hubiera muerto, bien importante en mi vida. Y siempre recuerdo una imagen que nunca se me borró de mi mente. Yo tenía 5 años cuando mi mamá y mi papá se separaron, vendieron la casa. Y el día que mi papá se iba para California de nuevo, esa imagen la tengo viva, que me acuerdo el color del traje, una carterita negra que tenía debajo del brazo. Y yo le decía a mi papá que me pusiera en su maleta y que me llevara con él, porque yo era bien apegada a mi papá. Esas imágenes pues son bien vivas. Tengo imágenes de corriendo bicicleta afuera, tengo imágenes sentada debajo de un árbol en casa de mi abuela, que eso, los domingos escuchando música, porque esa era la actividad de la familia. Éramos todos los primos, todas mis tías, escuchando la música de tríos de mi abuela, ella cocinando. Ella se levantaba a las 5:30 a las 5 de la mañana para irse a trabajar. Y mi abuela era una persona alta, bien fuerte, trabajaba en una industria azucarera, en una central azucarera. Y ella se levantaba a las 5 de la mañana despertando a todo el mundo. Acuérdense de cocinar, acuérdense. O sea, ella daba las 20.000 instrucciones en la mañana antes de irse. Y esas son memorias que todavía... a veces los domingos yo cocino en casa, pongo la música porque es manera de recrear eso. La historia que yo escucho de mi mamá, porque obviamente yo era pequeña, mi papá, casi toda su familia se mudó para California, casi todos sus hermanos. Mi papá hizo su vida en California. Ellos estaban muy bien económicamente, pero creo que en el 1972, yo nací en el 1969, sí, tengo 51 años. Hubo un temblor bien grande en California, que California se distingue por los temblores, y mi mamá se asustó. Mi mamá ya dijo que ella no quería vivir bajo esa tensión criando hijos en California de esa manera. Y ella regresó a Puerto Rico. Fue la primera que regresó. Mi papá luego regresó también, pero mi papá aún montó su negocio, luego otro, compraron casa, pero él siempre vio otro futuro en California, y ahí fue cuando ellos se separaron. Fue bien alta y baja porque mi mamá era una persona ella sigue siendo una persona bien conflictiva. Y al principio ellos, como que los recuerdos que yo tengo hasta que yo tenía aproximadamente casi 10 años, ellos trataron de, hoy como adulta veo, no sé, probablemente yo estoy mal, de mantener una relación a distancia. Mi mamá se quedaba en verano, nos quedábamos en verano. Mi hermano ya vivía con mi papá. Yo tengo un hermano
de ambos padres, o sea, nosotros somos 5, pero mi hermano mayor o sea, el que va antes que yo es de padre y madre. So, mi hermano ya estaba viviendo con mi papá. Él decidió, por alguna razón, esa fue la decisión que ellos tomaron. Um, y a principio, pues sí había comunicación, siempre recuerdo, mi papá era una persona bien amorosa, mi papá era una persona bien única, bien alegre, tú nunca lo veías de mal humor, él era único. Y creo que mi mamá, dentro de su temperamento, o a lo mejor en la manera que ella estaba asimilando la separación, pues siempre trataba de indisponer a mi papá. En aquel tiempo no habían celulares, yo recuerdo que las llamadas eran carísimas porque eran larga distancia, y yo sí mantuve comunicación por teléfono y siempre recuerdo que cuando lo llamaba yo era un mar de lágrimas porque yo siempre me visualizaba queriéndome ir con mi papá. Luego, como a los 15 años, siempre, eso también lo recuerdo, mi papá me llamó para mis 15 años y yo, o sea, mi visión siempre fue irme a vivir con él. O sea, aunque no era una comunicación, yo digo que por los tiempos, por los medios de comunicación no estaban tan accesibles como ahora, era el teléfono rotor en aquel momento. Mi papá y yo siempre tuvimos una unión de que para mí nunca, yo pude, no importa lo que mi mamá dijera, pude ver nada negativo de él. Y siempre que hablaba con él era como si hubiese hablado con él el día antes. O sea, yo nunca sentí esa separación, nunca la sentí. Es que mi papá era tan alegre, o sea, yo creo que mi hermana, yo tengo una hermana en California, tengo 2 hermanas en California por parte de padre. Ella y yo sacamos eso de mi papá, o sea, mi papá era de que él sufría de 20.000 condiciones médicas, diabetes, alta presión, el corazón, menciona. Y yo llegaba y vamos a comer mortadella, esa mortadella súper grasosa que le da esto del corazón. Él era bueno para la boca y vámonos a comer a tacos a Marianos, y no íbamos a Mariano. Mi papá fue quien me enseñó, y vámonos a Tijuana o a San Diego a comer jueyes. Mi papá me enseñó a comer jueyes como digo yo, como si fuera un manejador de troces, porque era siempre que si vámonos para Knott's Berry Farm, o aún estando en la casa, es que él era siempre siempre tenía una sonrisa para todo. Pues mira, lo intenté ya como adulta cuando yo me divorcié de mi primer esposo. Me fui para California, traté de irme para California, él me apoyó. En aquel momento él estaba muy enfermo y las cosas no resultaron. O sea, en términos de su esposa, que es su viuda, yo siempre digo que una cosa es ir de visita y otra cosa es cuando tú vas a vivir. Cuando yo fui a vivir a California, yo solamente tenía a mi nena grande. En aquel momento ya tenía aproximadamente 4 o 5 años, 4 años ya tenía. Y empezaron a surgir conflictos por parte de su esposa. Que aún así, hasta el sol de hoy, yo tomé la decisión de regresar a Puerto Rico 6 meses después, y tomé la decisión por su salud. Su esposa era la cuidadora de él, mi papá ya estaba bastante delicado de salud y decidí regresar. Yo entendía de que yo no podía cuidarlo de la manera, o sea, ella estaba bien entrenada para cuidarlo. Yo no sé si fue el momento de todo el estrés que ella estaba llevando, su personalidad, pero él estaba bien perturbado por la reacción que ella tuvo cuando yo me fui a vivir para allá, y era la primera vez que yo veía a mi papá tan triste.
yo, por el bienestar de él, decidí regresar a Puerto Rico. Porque fue fuerte porque no lo volví a ver. Él murió 6 meses luego. Mayo, junio. No 6 meses, él murió 3 meses luego. Y él tenía todas sus condiciones médicas bien controladas. Y irónicamente nunca, mi papá aún con todas sus condiciones se mantenía bien activo y murió ese día, llegó de la casa, según tengo entendido. Mis tías, mis hermanas me dicen que luego que yo me fui, él no volvió a ser la misma persona, que estaba bien triste todo el tiempo. Se le fue parte de esa espontaneidad que él tenía. Y un día creo que llegó, se acostó almorzó, se acostó y no despertó. Murió a las 2 de la tarde de un infarto. Y por mucho tiempo yo me sentí culpable de haberle causado probablemente esa tristeza. Cuando yo recibí la noticia, me recuerdo, yo estaba trabajando y mi hermana me fue a buscar, me estuvo bien raro, me fue a buscar a las 4 de la mañana. Cuando me dieron la noticia, fueron muchas emociones encontradas, son emociones que todavía batallo con ellas. Yo no fui a California, yo no fui a su funeral, yo no fui a su entierro. Esa no era, yo no quería tener esa última memoria de mi papá. La última memoria que yo siempre he mantenido de él y que yo tengo es cuando me llevó al aeropuerto. Esa fue mi decisión, como yo decidí recordarlo. Y luego no fui, aún teniendo hermanos allá, yo no fui a California por más de 15 años, no regresé. Siempre mantuve comunicación más con mi hermana mayor, de parte de mi papá. O sea, es menor que yo, pero mayor por parte de mi papá. Ella y yo nos parecemos muchísimo y aún cuando fui, hace como 3 años que fui, después de tantos años, ella me dijo que sí quería ir al cementerio y ni tan siquiera eso. Yo nunca he querido hacerlo, es una decisión personal. Yo entiendo que si voy es como se va a volver realidad. Tuve la oportunidad de hacer unas cuantas closures y se lo van a cerrar muchos círculos y capítulos. Tuve la oportunidad de hablar con su esposa. La respeto porque tomó cuidado de mi papá, o sea, no, aún con las diferencias no tengo nada negativo de hablar de ella. Cuidó a mi papá y eso es lo más importante para mí. Pude dialogarlo con mi hermana y yo creo que hubieron muchas razones preconcebidas que yo tenía. Finalmente lo pude hablar con mi hermano recientemente. El que se crió más con él, y mi hermana me dijo: Sarita, tú no debes de sentirte así, papi. Mi mamá no cuidó a mi papá como todo el mundo creía, o sea, mi papá no se estaba cuidando, él se cuidaba, pero su corazón ya estaba bien débil, o sea, mi hermano me dijo lo mismo. Mi hermano sí tuvo el recuerdo que él dice: ahora tengo mucho sentido cuando papi dijo
tú sabes, papi le dio un mensaje cuando yo me había ido. Um, um, Siempre, ya no siento la culpabilidad, pero siempre hay algo, o sea, es algo que tú nunca vas a... Hay preguntas que tú nunca las vas a... Cuando alguien muere, o sea, hay preguntas que tú nunca vas a tener la contestación. Yo he pasado un momento en mi vida en la cual mi mamá no es ese ser de afecto, de apoyo. Y yo sé que si él hubiese estado aquí, hubiese sido ese apoyo. Y yo era la nena de papi. Yo fui su primera hija. Yo no puedo decir que haya sido específico, bueno, es que no sé, pero yo veo la vida de una manera con temor. O sea, yo sé que yo soy bien protectora de mis hijas y de las personas que son bien cercanas a mí. Yo he tenido como que lo mejor de los dos mundos y aún lo negativo lo transfiero en algo positivo. De mi mamá, su carácter fuerte, su carácter que no es enriquecedor, que no es la mamá que te abraza, que te comprende, que te escucha. De mi mamá yo saqué el que sé cómo desconectarme y no dejar a todo el mundo que entre a mi vida, a mi círculo. De mi papá, yo creo que aún con su muerte, es valorar las pequeñas cosas. O sea, mi papá, para él no eran viajes, era llevarte a comer y comernos un bucket de helado con refresco viendo una película. Y eso es lo que yo disfruto con mis hijas. Wow. Fue empezar de nuevo. O sea, porque cuando yo me voy para California era porque me estaba divorciando. O sea, me estaba divorciando del papá de mi nena grande, una separación bien tumultuosa. Ahí fue que llamé a mi papá porque ya no soportaba estar en Puerto Rico. Yo tenía mi buen trabajo y todo, pero como que estaba perdiendo el foco y quería como que poner distancia y empezar en cero, pero entonces regreso sin un trabajo, regreso sin una casa, regreso o sea, y ya una persona adulta en vivir con mi hermana un tiempo en lo que consigo trabajo. Yo había entregado hasta un carro nuevo del año que inclusive mi papá me había ayudado a comprar. Mi primer carro del año. Vengo sin carro, sin trabajo, sin casa. Me voy con mi hermana que tenía hijos también. Y tengo que entonces empezar en cero. O sea, empecé a trabajar en una fábrica, recuerdo inspeccionando catéter del corazón. Era en otro pueblo, el viaje era como de 30 minutos, sin carro, tenía que depender de mis compañeros de trabajo. Y me acuerdo que me dejaban en un sitio que tenía que caminar, la caminata más grande del mundo para regresar a la casa. Luego de ahí me mudo a un apartamentito súper pequeño, conmigo y mi nena. Era como un apartamento de estudiante. Y así poco a poco, o sea, fue un proceso de empezar en cero, hasta que luego ni recuerdo en estos momentos como, sí, ahora recuerdo. Trabajando en la fábrica, es que descubren que mi nena tiene pérdida auditiva. Mi papá ya se había dado cuenta, ya yo había empezado el proceso en California, pero pasa la situación que regreso. Acabando de llegar de California, yo estaba tratando de mantener un trabajo y mantener todas las citas médicas de mi nena. En Puerto Rico, ella estaba perdiendo audición en una manera tan rápida que no se encontraba una explicación. Llegó el momento en que tuve que decidir, o me quedo trabajando o me encargo de mi nena.
Tuve que dejar de trabajar. Y volvemos a lo mismo, fue un proceso, o sea, fue un proceso de entonces ahora para completar no estoy trabajando otra vez. Y recuerdo que un día la estoy llevando a la escuela y veo un anuncio de que estaban buscando coordinadores de servicios para niños con necesidades especiales, pero tenían que ser padres con niños con necesidades especiales. Cuando llamo, era una organización que todavía yo tengo conexión con ellos, que ellos le dan prioridad a los padres con niños con necesidades especiales. Ahí empecé de nuevo a trabajar como coordinadora de servicio, luego coordinadora de salud mental para preescolares, luego me ascendieron a trabajar directamente con la región y poco a poco pude ir levantando otra vez, poco a poco, mi vida de nuevo. Aún yo sin trabajar, yo tuve que viajar a Miami para llevar a mi nena a que verifique, o sea, a que le hicieran estudios porque en Puerto Rico no sabían por qué estaba perdiendo la audición. El único especialista quedaba a 2 horas de donde vivíamos y ella tuvo 2 operaciones y recuerdo como el sol de hoy que él me dijo, si fuera mi hija yo me la llevo a Miami. Y así, sin pensarlo 2 veces, el dinero apareció y yo hice que apareciera de 20,000 maneras. Estuvimos 10 días en Miami. Fue una hazaña esos 10 días, pero por fin pudimos llegar a un diagnóstico. No fueron momentos de debilidad, fueron momentos de frustración. Como ya te dije, el divorcio era un divorcio fue un divorcio, una separación bien tumultuosa por parte del papá de la nena. Todavía nos reímos mi hija y yo porque él dice que ante los ojos de Dios estamos todavía casados. Aún mi hermana cristiana dice que eso no funciona así, pero por ejemplo, cuando ella iba a tener la operación, ya mi nena iba a entrar a quirófano y en Puerto Rico la custodia siempre es compartida. Si él no daba su firma, ella no podía entrar a la sala de operación y él decía que no. O sea, hasta el último momento él firmó como ya la niña estando preparada para entrar a cirugía. Fueron momentos bien difíciles y yo creo que lo peor y lo más fuerte, pero lo que me siguió convirtiendo en la persona que soy, es que fueron procesos que los pasé sola. O sea, tuve que coger transportación pública para llegar al hospital, un hospital de 2 horas. Yo estaba allí sola en una sala de operaciones sin tener ni hermanos ni a nadie. Súper bien. Y no tengo que mirar ni para atrás. Yo simplemente tengo que mirar a mi hija. ¿Quién es ella? Cuando yo pierdo mi trabajo, porque ya la economía en Puerto Rico no estaba bien, ya yo tenía mi segunda hija. Yo recuerdo que siempre en Puerto Rico mi vida siempre fue como que llevando a las nenas a cuidar. Ya yo tenía a mi nena chiquita, la que ahora tiene 16 años. Esa fue otra historia porque esa sufrió de convulsiones. Eso fue también, o sea, mis hijas son niñas de oro porque las dos yo he pasado con esas 2 niñas que tú no tienes idea. Y recuerdo que yo trabajaba para los programas Head Start y cerraron. De la noche a la mañana cerraron. Y yo tenía un dinero ahorrado, o sea, teníamos desempleo y qué sé yo. Y siempre recuerdo que yo estaba como que en una nube hasta que mi nena grande un día me dice, mami, ¿tú te diste cuenta que tú te quedaste sin trabajo? porque la primera fue por decisión propia, esta vez fue porque cerraron y yo... nosotras que todo lo cogemos a chiste, y yo dije, tú sabes, ya yo tengo que empezar, que pensar qué voy a hacer.
En esos momentos, la tía una de las tías de mi nena pequeña, vivía aquí en Chicago y me dice, mira, tú tienes tu preparación académica en Chicago, como no muchas personas estudian por el costo de los estudios, a lo mejor te puedes conseguir un buen trabajo, y realmente no lo pensé dos veces. O sea, yo recuerdo que la decisión se hizo en menos de un mes, y es como en un mes ya yo estaba aquí. Y 3 semanas luego ya yo estaba trabajando con mi primer trabajo como gerente de necesidades especiales y salud mental. Fue súper fuerte, súper fuerte. Nunca habíamos estado expuestas a este frío. Vernos tomando transportación pública, yo con una bebé chiquita para llevarla a cuido, para ir a hacer compras, el mercado. Oh my God, yo me vine a comprar un carro como a los 6 meses, luego era un cajito así, que entonces bajábamos a hacer el laundry y estaban todas las bolsas del laundry y las nenas pegan en el cristal. Pero ahora lo vemos y nos reímos, o sea, es que después, o sea, yo nunca le he tenido miedo a volver a empezar. O sea, que si lo puedo hacer ahora a estas alturas de mi vida con 51 años, yo no sé. Pero con 2 hijas tú no tienes otra opción. Siempre me he preguntado, fíjate, yo tengo un buen amigo en Puerto Rico, Jaime, lo quiero con mi alma. Y cuando mi nena grande tenía 5 años, él estaba estudiando medicina, él es médico en Puerto Rico. Y me acuerdo que en aquel momento me decía, precisamente cuando estaba en el proceso de la pérdida auditiva de mi nena, cuando estábamos pasando por todo esto, me dice, Sarita, vente para Santo Domingo para que estudies medicina. Pues yo quería estudiar medicina, yo tengo premédica ya. Y yo, Jaime, o sea, tú tienes ya para ese tiempo él estaba casado, ya creo que tenía las 3 nenas, pero su mamá le compró casa, la esposa vivía con sus hijas, o sea, las circunstancias eran totalmente diferentes. Y yo decía, Jaime, yo tengo una nena de 5 años, o sea, en Santo Domingo, ¿quién me la va a cuidar? Yo te pongo una cuidadora, olvídate, vives conmigo, vives en el apartamento, pero tú sabes que tú querías estudiar medicina. Y yo, Jaime, no, o sea, esa ha sido la única vez que en mi vida yo puedo decir que como que no me tiré al charco, como decimos en Puerto Rico, y tan aventurera que yo soy, esa fue la única vez que no lo hice. No sé por qué razón, no sé por... O sea, él me decía, mira, con los préstamos estudiantiles puedes pagar una cuidadora en la casa. Yo tengo personas que limpian la casa, eso no es caro. La nena va a estar en una buena escuela privada. O sea, él me buscó las 20.000 soluciones y yo ni entretuve el pensamiento, aunque ese siempre fue mi meta. Chicago, ya yo voy a Puerto Rico y he hecho una vida aquí. O sea, estoy tranquila, a principio, no te creas que aquí fue fácil. O sea, que yo tuve unas situaciones personales que me tuve que desaparecer, si lo vamos a decir así, por 8 o 9 años del papá de mi nena pequeña. O sea, fueron también muchos conflictos. ¿Qué extraño de Puerto Rico? Fíjate, extraño lo bello, extraño lo libre que uno es. Extraño el irme a caminar a la playa casi todos los días. Extraño el sentarme con una amiga a tomar café, a hablar estupideces, a sentarnos en el balcón, a los domingos irnos, como decimos en Puerto Rico, a coger campo, que eso es guiar por el campo, ir a estos negocios pequeños, como en Puerto Rico le dicen chinchorrear.
Y lo que más extraño es mi grupo de apoyo, porque yo no tengo muchas amistades. Sí, yo te puedo decir que tengo amistades, tengo como 5 amigos que son amigos por más de 30, 40 años. Que soy sobreviviente de que por poco me matan. Fui víctima de violencia doméstica. Tuve que batallar por mi vida por más de 30 minutos. Estaba embarazada de mi nena pequeña y porque Dios tiene un propósito para todo, cualquier ser superior, pensé que iba a perder a mi hija. El verme destrozada físicamente, sin dientes, en un embarazo, y lo más difícil fue el estar en un hospital sola, con que me llevaran a la policía, la insensibilidad de la policía tomando fotos de mi cuerpo sangrante, cuando mi mente solamente estaba en que mi embarazo se completara. Luego llevarme a un hospital con contracciones y no saber si mi hija había sobrevivido el ataque por 2 días en el hospital, sin saber cómo estaba mi hija grande. Yo la saqué de la casa. Yo sabía que ella estaba bien, pero fue un momento en que, aunque lo superé, aunque lo superé, lo trabajé, siempre recuerdo eso. Y a veces me pregunto, cuando yo revivo todo lo que pasó, yo no puedo creer que yo todavía esté viva. Ay, Virgen. Iba a decir algo, pero eso me va a meter en problemas. Porque fue el nacimiento de mi primera hija. Pero entonces yo tengo una segunda hija. Aunque el segundo nacimiento también me llenó de una alegría inmensa, pero cuando nació mi primera hija fue buscada, fue planeada. Nosotros le decimos la niña vitaminada porque pues mi ex esposo tuvo que pasar por un tratamiento para yo quedar embarazada. Pero yo tenía a mi mejor amiga, o sea, quien me hace mi doctora, quien me hace mi parto, era una amiga mía. Es que todo fue como bien la vida de Sara González. O sea, mi amiga, me acuerdo que me dice, tú vas a parir mañana, tú vas a tener tu bebé mañana porque después no tengo nani para los nenes, ya tenía nenes chiquitos. Yo te voy a provocar el parto mañana porque si no tengo quien me cuide de los nenes. Y así fue. Entonces mi otra amiga, ahí viene Sara, la girly girl. So, yo me fui a tener mi nena como si yo fuera para una fiesta. O sea, yo estaba con mi pelo, mi maquillaje, mis batas la reina de Inglaterra iba a tener, todo era hecho a mano. O sea, fue una niña que fue que su cuarto fue mandado o sea, la ropa de la cuna fue mandada a hacer. Entonces llega mi amiga y tira globos por todo el cuarto del hospital, rosa y blanco, que ese cuarto estaba lleno de bombas. Fue un proceso que por 9 meses yo me envenené con jueyes, que eso fue el otro chiste, que me comí unos jueyes porque me dio 2 días antes de tener a mi hija que yo quería jueyes, acordándome de mi papá. Y me dan unos vómitos que caigo en el hospital y la amiga mía me dice, que era mi doctora, me dice, pero niña, ¿a quién se le ocurre? ¿A quién se le ocurre? Pero después estábamos muertas de la risa. Ver a mis hijas bien.
después que mis hijas estén bien, verlas en sus casas, verlas con sus profesiones, verlas estabilizadas. Me falta una. Puerto Rico. Rincón, Puerto Rico, que fue del último pueblo donde viví. Precisamente ese miedo, estaba hablando de eso ayer. Que mis hijas se vayan antes que yo. Yo creo que yo no podría sobrevivir. Eso no es miedo para mí, es terror. Yo quisiera que por lo menos dentro de mi vida tan difícil que he tenido, que Dios por lo menos, si algo me va a conceder, es que la vida siga su naturaleza, que no sea del ciclo de vida. Es lo único que pido.